política y educación es hacer referencia a cómo estos elementos de la política y la sociedad tienen incidencia en el campo educativo y viceversa, por supuesto. Es por ello que abordaremos lo referido a la dimensión educativa y a todos los elementos que se articulan en ese tejido de lo que es la sociopolítica y la educación. La educación ha venido constituyéndose en un proceso de particular articulación donde los pueblos convergen a razón de ilustrarse, de consolidar nuevos conocimientos que van de la mano o van ligados con las necesidades que estos van teniendo en su pleno desarrollo. Vista la educación entonces como proceso, es la encargada de gestar o de influenciar las potencialidades cognitivas del individuo a razón de establecer mejoras en esos procesos de adquisición de conocimiento. Abordar entonces los procesos de evolución y consolidación histórica de la educación vista como un elemento principal en la formación del individuo en las sociedades, nos invita a remontarnos entonces a aquellos primeros momentos de la humanidad, es decir, al hombre prehistórico. Entonces vemos la educación fundamentada bajo los principios necesarios establecidos por el hombre en esos primeros momentos, es decir, vemos una educación que tiene grandes tildes en tratar de establecer algunos criterios de supervivencia. La construcción de utensilios de casa y la construcción de algunos escenarios propios para la vivienda se van a convertir en el boom educativo para ese momento histórico determinado. Otros elementos que llaman la atención en ese proceso evolutivo de la educación como disciplina formativa para los individuos es la Edad Media y lo que resulta de ese proceso tan complejo en la formación de saberes. Vemos a nivel mundial una Edad Media gobernada o dominada por aquellas imposiciones que el cristianismo, específicamente la Iglesia Católica, hacía sobre la sociedad en general. Entonces vemos una educación en cierto modo dogmatizada, en cierto modo estructurada bajo algunos patrones. Por otra parte, es necesario abordar los planteamientos teóricos de Sara en el 2012 para constituir un proceso formal de lo que fue la consolidación histórica de la educación. En principio, la Edad Antigua trae a la palestra un escenario educativo tildado por los rasgos necesarios de la sociedad misma. Una sociedad que necesitaba orden, que necesitaba control, entonces esa educación iba a estar ligada estrechamente a procesos de formación militar, haciendo énfasis también en otros escenarios de la sociedad misma, es decir, en la consolidación de un saber poético, en la consolidación de un saber musical, en la formación de un estereotipo de hombre completo para atender las situaciones diplomáticas de la sociedad. En el mismo orden de ideas, Salas en el 2012 también plantea dos escenarios que propiciaron esa consolidación de la educación. Grecia y Roma hacen un aporte significativo en la antigua cultura para dar aproximaciones a lo que se vendría a constituir como educación. Entonces vemos que esas necesidades cambian. Desde Grecia vemos que la educación se transforma a tratar de resaltar los valores propios del individuo. Vemos una educación consolidando o centrando los primeros rasgos de la paideia griega. Vemos una educación entonces ligada a resaltar los valores del hombre, no solamente los valores éticos y morales, sino también los valores físicos. Una educación formada en el arete, término que hace referencia a exaltar la magnificencia del hombre y el señorío que impone en la tierra. Por otra parte, Roma nos beneficia al consolidar entonces o dar los primeros acercamientos hacia el establecimiento de la educación como una institución. Es decir, se empiezan a dar los primeros pasos de la formalización de la educación. Por otra parte, surge la Edad Media y con el surgimiento de la Edad Media surgen nuevos problemas. Vemos unas sociedades tildadas por el reconocimiento de la religiosidad y del cristianismo como la piedra angular para el desarrollo de las mismas, cosa que se contrapone al concepto educativo. Es decir, vemos entonces que los mismos procesos impuestos por el oscurantismo van ligados con la Iglesia Católica a razón de negar la existencia de la ciencia y de justificarlo todo a través de la fe. Entonces los avances significativos consolidados para este momento histórico en la educación van ligados con la aparición de la escolástica y la educación caballeresca en los escenarios sociales a razón de dar respuesta oportuna a un sincretismo ideológico que se estaba consolidando en la Nueva Europa, en el surgimiento de esa tradición europea para magnificar los espacios educativos.
Entonces vemos cómo en el plano de transición se ha ido abordando la educación desde sus propias necesidades. Y bajo ese mismo orden de ideas surge la educación en la edad moderna, es decir, se empiezan a dar lo que son los primeros movimientos de la reforma y la contrarreforma, entendiendo la reforma como aquel proceso en el que se levanta un pensamiento en contra de las ideas propias de la Iglesia Católica, y vemos a la contrarreforma como la respuesta oportuna de la Iglesia Católica a aquellos cuestionamientos hechos por la reforma. A razón de ello, entonces vemos cómo surge el ideario propuesto por la Ilustración, es decir, era necesario renacer, era necesario despegar en los nuevos aportes que habían estado ocultos u opacados por la Iglesia Católica o por el cristianismo, y que para ese momento epocal era necesario retomarlos. A razón de ello, la modernidad trae consigo la creación de la universidad, la creación del nuevo conocimiento del Homo Sociologicus, como lo define Taberner en el 2002, hombre en sociedad. Entonces damos los primeros rasgos de la consolidación hasta lo que hoy en día es educación. Educación con principios sociales, educación con principios morales y educación apuntando hacia los horizontes mismos del hombre. Entonces hace referencia a tomar lo expuesto por muchos historiadores y por la historiografía general de Europa en el siglo XVIII, al denotar la idea revolucionaria que impone la aparición de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial en los escenarios sociales. Un nuevo pensar del hombre, un despertar de las ciencias desde el paradigma social, y esto viene a influenciar directamente en la educación. Es decir, desde ese preciso momento la educación viene a ser accesible y viene a tildar este mismo proceso de rasgos que antes no se conocían, de rasgos socialmente estipulados para abordar todas las complejidades de la sociedad misma y atender las necesidades individuales del hombre. Continuando con el tema de las dimensiones educativas, vamos a hablar en este momento sobre la escuela, que es la institución educativa que tiene corresponsabilidad con la ética, la política y la moral de constituirse en un escenario de socialización y formación donde circulen múltiples sentidos, donde se produzcan valiosos aprendizajes, donde la posibilidad de negociar las diferencias sea constante, germinando así la convivencia como una expresión de libertad, de autonomía y de dignidad humana. Sobre los saberes, Bellerot señala dos concepciones de este término. Primero, conjunto de conocimientos, que son productos que pueden ser clasificados, que pueden ser agrupados y ordenarse, y se encuentran generalmente en los libros o en bases de datos. Como segundo, lo habla como proceso que se centra en la apropiación del saber, en cómo se construye este saber y cómo se transmite o se facilita al educando ese saber. Hablando del discurso, la educación en el actual momento de nuestra historia debe estar pensada desde él, ya que somos sujetos axiológicos, somos sujetos discursivos, cognitivos y valorativos en cualquier esfera que nos movamos o actuemos, y teniendo en cuenta el lenguaje como mediador en la construcción del sentido. Se debe educar entonces para pensar en autonomía o independencia, dada la complejidad de la sociedad en que vivimos, y es solo posible bajo el poder de mediador de la palabra y del lenguaje que se logra esto. Martínez afirma que la posmodernidad amerita el reconocimiento del poder mediador de la palabra en el proceso de formación del sentido del mundo natural, social, cultural, y que también implica que las ciencias sociales y humanistas piensen en una educación para la independencia, para la criticidad y la autonomía, lo cual significa que el mundo está atravesando por discursos. Martínez también afirma que la sociedad está conformada por sujetos discursivos que construyen la realidad social, siendo el discurso lo que convierte nuestra experiencia en conocimiento. Entonces podemos afirmar que la educación está atravesando por discursos. Debe entonces la escuela procurarle a la persona humana una formación pertinente,
pensando en que los límites de su mundo son los límites de su lenguaje. Continuando con la dimensión educativa, nos encontramos con el fragmento sobre los instrumentos legales. En este caso, antes de entrar a conocer lo que son los instrumentos legales, vamos a entender de dónde provienen los mismos. Y en este caso, en el ámbito educativo, hay que hacer referencia a lo que es la legislación educativa, que básicamente son todas las leyes y normas que regulan el proceso educativo o todo el sistema educativo. Para Cabrera, en el año 2009, la legislación educativa no es más que aquellos lineamientos que regulan el ordenamiento de el funcionamiento de un sistema educativo de cualquier país. ¿Okay? Cabe destacar que dentro de las leyes existe una estructura. Esa estructura fue propuesta por el autor Kelsen en el año 1935 en su teoría pura del derecho. Allí él expuso una pirámide, muchos la conocen como la pirámide de Kelsen, donde establece básicamente 3 niveles. El nivel fundamental, en el cual vamos a conseguir las constituciones principalmente y también se pueden conseguir aquellos tratados internacionales a los que se adhiera cualquier país. Seguidamente encontramos el nivel legal, donde están lo que son las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos de las mismas, entre otras leyes. Y por último, en el nivel más bajo, el nivel sublegal. Allí están las ordenanzas municipales, ordenamientos, algunos reglamentos de orden municipal, entre otros. ¿Okay? Cuando hablamos de los contextos venezolano y colombiano, pues evidentemente cada país tiene sus leyes. ¿Okay? En el campo educativo específicamente, para el caso de Venezuela, encontramos lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente, encontramos el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, entre algunas otras. Para el caso del contexto colombiano, se tiene la Constitución Política de Colombia y la Ley 115 en educación, acá en el caso colombiano. ¿Okay? Adentrándonos un poquito en cada una de ellas, citamos entonces a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada en el año 1999, y allí tomamos desde el artículo 102 al 111, que son los que tienen pertinencia en educación. En ese sentido vamos a observar qué nos dice el artículo 102. Hace referencia a lo que son el derecho a la educación en Venezuela. Cuando hablamos del artículo 103, pues simplemente hace referencia a el funcionamiento en sí de la educación en Venezuela, y por ejemplo el 104 nos indica quiénes son los encargados de la educación en Venezuela. Hablar de la Ley Orgánica de Educación, bueno, pues entendamos que es una ley creada en el año 2009 y que rige todo lo que es el sistema educativo en Venezuela. Y citar la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente, pues simplemente hablar allí del artículo 53, donde se establece el derecho a la educación. ¿Okay? Pasando al contexto colombiano, es importante destacar que en la Constitución Política colombiana, sancionada en el año 1991, los artículos que comprenden del 67 al 69 son aquellos que hacen referencia al contexto educativo. Allí se establecen las pautas, los lineamientos, las políticas educativas, se habla de la autonomía universitaria, del derecho a la educación, entre algunos otros. Y al igual que el contexto venezolano, la Ley 115, que es la Ley de Educación en Colombia, pues evidentemente regula todo lo que es el sistema educativo colombiano. Vale destacar que nosotros como docentes debemos conocer estas leyes porque son instrumentos que nos permiten, nos otorgan derechos y a su vez nos establecen deberes, pero es importante conocerlos porque nos podemos defender con ellas. Otro elemento a tomar en consideración dentro de lo que es la dimensión educativa está representado por lo que es la formación docente. ¿Y qué es la formación docente? Bueno, es todo ese compendio de conocimientos, habilidades, destrezas que las personas adquieren a lo largo de su instrucción para poder desempeñarse dentro de la carrera o la profesión docente. Díaz Quero, en el año 2006, nos invita a
estudiar esta formación docente desde dos elementos muy importantes, como lo son la práctica pedagógica y el saber pedagógico. Bueno, ¿y qué es la práctica pedagógica? Es básicamente lo que nosotros desarrollamos dentro de las aulas de clase. Ese momento de instruir, de enseñar, de compartir ideas con nuestros estudiantes. Ojo, no solamente dentro de las aulas, también están otros espacios, como pueden ser laboratorios, espacios recreativos, inclusive en un patio, donde enseñemos. Comprende 4 elementos fundamentales, 4 componentes como lo son el docente, el estudiante, el currículo y el proceso formativo en sí. Y hacer referencia a lo que es el saber pedagógico es indicar todos aquellos conocimientos que se adquieren de manera formal e informal por parte de cada docente. Formal, estamos hablando de escuela, liceo, educación universitaria. E informal, el contexto donde él se desenvuelva, él o ella. ¿Okay? Este saber pedagógico también posee algunos componentes, como lo puede ser el cognitivo, el afectivo y el procesual. El cognitivo pues básicamente hace referencia a esa formalidad que él recibe. El afectivo incluye las creencias, los sentimientos, las tradiciones que posee cada persona, y el procesual, todo el proceso pedagógico que él desarrolla a lo largo de su carrera docente y que le permite desempeñarse dentro de la profesión docente. Frente a los problemas y desafíos de la educación tradicional y actual de América Latina, el doctor Jeffrey Puryear afirma que América Latina necesita un nuevo enfoque en la educación. Puryear considera que las políticas tradicionales basadas principalmente en la cobertura son totalmente inadecuadas frente a los cambios sociales y económicos que están ocurriendo en la región, que esto no genera niveles satisfactorios ni en cuestión de calidad ni en equidad económica y social. Además, él afirma que el actual sistema ha demostrado desinterés en la demanda de los actuales mercados laborales. También Puryear considera que la buena educación sigue estando en las clases altas y media alta y que es impartida además por colegios privados y relativamente caros o costosos. Sus conclusiones coinciden también con las de Ramírez Vallejo sobre la falta de pertinencia en la educación, pues mucho de lo que se enseña en la primaria y en la secundaria, consideran ellos, no es lo que necesita el estudiante para ganarse la vida. Por otra parte, María Victoria Trianes y Alfonso García afirman que la educación se ha venido concentrando en la parte cognitiva y que descuida la dimensión social y emocional, ya que la función del maestro se ha concentrado en explicar y exponer conocimientos a un estudiante que es visto como un vaso vacío o como una alcancía la cual hay que llenar, o como dice Goleman en 2015, la escuela educa personas para obedecer y no para cuestionar. Según la UNICEF, el desarrollo infantil integral suele definirse a través de los cambios que los niños atraviesan en términos físicos, cognitivos, emocionales, sociales, que los habilitan para la vida autónoma y plena. Es así como Puryear en su estudio afirma que existe una demanda creciente por parte de los gobiernos por contar con ciudadanos que estén capacitados, informados, que sean responsables y competitivos. Afirma también que para enfrentar estas demandas, los sistemas de educación latinoamericanos tienen como desafío conseguir simultáneamente objetivos bastante ambiciosos, como es el de preparar estudiantes para trabajos de una economía moderna e internacional, que es lo que hoy en día se nos pide, que sea competitiva, que sean alumnos o personas, ciudadanos creativos, que tengan pensamiento crítico y que además deben estar preparados con un buen manejo del idioma inglés y fomentar en ellos la parte científica, la tecnología, que tengan conocimientos tecnológicos, que también sean capaces de resolver problemas, que sean bastante analíticos, que promuevan la equidad social y la democracia. Según la UNESCO, no todo es malo. También hay aspectos buenos en la educación de América Latina, como son el hecho de que en algunos países han logrado llevar la educación a lugares apartados que antes quedaban sin ella. Se ha logrado reducir en los últimos años el nivel de analfabetismo en forma considerable. Se ha aumentado en la matrícula, tanto en el preescolar como en la primaria, también la secundaria y la educación superior. Las diferencias de género también se han disminuido, pues las tasas de matrícula de las niñas y de los niños son iguales. Pero por otro lado,
También la UNESCO dice que América Latina tiene las tasas de repitencia más altas en el mundo. Según Schielbein y Valenzuela, más o menos 1 de cada 2 niños repite el primer grado, y afirman también que el nivel de los ingresos económicos de los padres influye mucho en los resultados académicos de los niños. La UNESCO también afirma que la mayoría de los pobres se encuentran concentrados en las escuelas públicas de baja calidad y que de ellos son pocos los que logran llegar a un nivel universitario y más pocos los que logran terminarlo. La UNESCO también considera que tanto estudiantes como padres y profesores y también los empleadores están poco interesados y poco involucrados en la educación, que hay pocos incentivos para las escuelas, que se ha permitido el deterioro de la profesión docente, que la inversión en la educación sigue siendo la más baja con relación a los países más desarrollados. Y por otra parte, Aldana y Orozco señalan que los profesores se han convertido en el principal obstáculo para mejorar la educación en América Latina, puesto que no permiten ser evaluados y que cuentan con el apoyo de sus sindicatos para no permitir estas evaluaciones. Las políticas públicas son los proyectos, actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad para dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Veamos ahora algunas definiciones de políticas públicas. Desde la Constitución Política de 1991, la educación en Colombia estableció como un derecho gratuito y un servicio público obligatorio que tiene una función social y se formará en derechos humanos, paz y convivencia, artículos 67 y 68 de la Constitución Nacional. En las últimas décadas en Colombia se han marcado las políticas educativas en torno a la globalización y la educación. Se han buscado la eficiencia, la cobertura y la calidad en educación. De este modo, el Ministerio de Educación Nacional busca atender las diferencias entre las diversas regiones de acuerdo con el proyecto educativo de cada institución. Ahora presentamos las diferentes estrategias, políticas educativas adoptadas por el gobierno colombiano para solucionar la problemática educativa que existe en el país en cuanto a calidad a sus distintos niveles educativos, preescolar, básica y media, y asimismo se pretende mostrar los programas gubernamentales que tienen como fin ampliar la cobertura y reducir la brecha social entre las poblaciones urbana y rural. Entre las políticas públicas educativas tenemos, primero, cobertura. En cuanto a cobertura, que las políticas educativas públicas se han enfocado en disminuir la matrícula privada aumentando la pública como enfoque hacia la búsqueda de la equidad de la población. En este sentido, durante los últimos años en Colombia, el objetivo de tener una mayor cobertura y una calidad significativa en la educación pública han creado múltiples programas. Uno de estos programas importantes es el Programa de Alimentación Escolar, PAE. 2. Población con discapacidad. Una de las poblaciones más vulnerables y desprotegidas por el Estado colombiano a lo largo de su historia han sido las personas con discapacidad. Se logró avanzar en la transformación de las políticas, las prácticas, la cultura del sistema en relación con la atención educativa a las personas con discapacidad. 3. Programas de subsidio. El principal programa que se ocupa de esta política pública es el PER, Proyecto Educativo Rural, que busca brindar una atención educativa pertinente a los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales y de difícil acceso. Asimismo, se viene dando gran importancia a la educación inicial como política para contribuir a la reducción de la pobreza. Este programa abarca a los niños de 0 a 5 años y se llama el programa PAIPI, Programa de Atención a la Primera Infancia. Asimismo, se viene dando gran importancia a la educación inicial como política pública para la reducción de la pobreza. En cuanto a los grupos étnicos del país, indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales, existe el Programa Nacional en Educación, estrategia del MEN
para desarrollar la política educativa de atención integral, niños, niñas y adolescentes, y así lograr el reconocimiento y su permanencia cultural respecto al territorio y manejo ambiental. Entre tanto, desde el Ministerio se cuenta con los programas para atender a la población analfabeta del país, y este es el programa de educación y alfabetismo para los jóvenes de básica y media y adultos. 4. Formación docente. Conjuntamente con las normas y el documento del Sistema Colombiano de Formación y Educadores y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno, se promueve la formación de docentes a partir de lo concebido en el Plan Nacional de Desarrollo. 5. Plan de incentivos. Siguiendo con las políticas que buscan mejorar la permanencia de los menores en las instituciones educativas y mejorar la calidad de la educación, se instituyó un programa de incentivos para las instituciones que ofrezcan calidad y un reconocimiento a los docentes, quienes se le ofrecerán becas para aquellos que brinden calidad en cada una de sus instituciones. 6. Jornada única. Teniendo en cuenta que en Colombia predomina el sistema de doble jornada, mañana y tarde, con un máximo de 6 horas de permanencia, y que lograr aumentar el tiempo de la permanencia en las instituciones educativas contribuiría a la búsqueda de equidad. Por eso se plantea por parte del MEN la jornada única, que es una jornada escolar de 7 horas para preescolar, 8 horas para primaria y 9 horas para la educación básica, secundaria y media. ¿Qué ventajas tiene la jornada única? Es disminuir la deserción escolar, la delincuencia juvenil y los embarazos en adolescentes. 7. Día E. Al plantear la educación como un servicio, el Gobierno Nacional propone una serie de programas para convertir en el 2025 al país más educado de América Latina. Por esto institucionalizó el Día E, el Día de la Excelencia Educativa, en el cual las instituciones planean sus acciones para mejorar su calidad educativa. Este se desarrollará por medio del Índice Sintético de Calidad, el cual comprende 4 aspectos: medir el progreso, medir la eficiencia, medir el desempeño y el ambiente escolar en una escala de 1 a 10. Ahora nos vamos a enfocar en las políticas públicas educativas de la República Bolivariana de Venezuela. En su artículo 102 plantea que la educación es un derecho humano y un deber social. En el artículo 103, toda persona tiene derecho a una educación integral y de calidad. Y en el artículo 104, la educación estará a cargo de personas reconocidas de idoneidad y académica. El sistema educativo venezolano propone construir un modelo de escuela que impulse el desarrollo local, sustentable y diversificado, persiguiendo el desarrollo endógeno. A tal fin, se desarrollará una política educativa de formación para el trabajo a través de programas convencionales y no convencionales que fomenten el trabajo cooperativo, comunitario, procurando la visión del emprendedor por encima del empleador. En la organización, estructura y gestión del sistema educativo bolivariano tiene como políticas de Estado las siguientes: atención integral al niño y al adolescente, seguridad alimentaria nutricional, protección social a los adultos mayores, infraestructura social básica. Esto basado en la equidad, el fortalecimiento del Estado, justicia en la búsqueda de la universalización de los derechos. En las políticas educativas de Venezuela tiene 2 proyectos muy importantes. El proyecto Simoncito, que busca promover el desarrollo integral del niño y la niña desde su gestación hasta su ingreso al primer grado, con la participación activa de la familia y la comunidad. Y el segundo proyecto bandera es la Escuela Bolivariana, como su misión es brindar una educación integral a niñas, niños y adolescentes con una práctica pedagógica abierta, flexible y constructiva.